Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Todo lo que nosotros aquí nos planteamos día a día tiene que ver con nuestra felicidad, con nuestra tranquilidad. La felicidad es un estado que para muchos es utópico, pero cada vez que hay un elemento que satisface nuestras necesidades, soluciona nuestros problemas y nos da cierta alegría, cierta satisfacción, uno siente que se acerca a la felicidad. Felicidad, por ejemplo, por tener empleo, felicidad por tener vivienda propia, por tener garantizados los servicios de salud, por tener educación, por tener seguridad. En fin, temas como esos hacen de los colombianos personas más felices. No somos de todos felices, aunque las circunstancias siempre tienden a mejorar. Eso es lo que esperamos. Porque en la Constitución colombiana nuestra, la Constitución Política Colombiana de 1991, hay unos principios fundamentales que deben cumplirse, a pesar de que muchos digan que son letra muerta. Por ejemplo, uno de ellos es el de la dignidad humana y otro es el del interés general. Bueno, hablemos del de la dignidad humana. Esto que acabo de mencionar hace que nosotros vivamos con dignidad. Y hay un aspecto bien importante. Esos principios, y específico el de la dignidad humana, anteceden unos derechos que son fundamentales, que tienen que ver con la felicidad, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la libertad, en fin. De cosas como esas es que vamos a hablar el día de hoy, porque este es el espacio para ello y para aprender más. Por eso hemos invitado a Carlos Arcila. Él es el subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Bienvenido, subsecretario Carlos Arcila, a Sinergia Informativa. Hombre, Roger, gracias por este programa. Un saludo cordial a usted y a todos los televidentes. Entonces yo estoy mirando hacia allá y diciendo lo que planteé en la introducción y yo siento que usted me está mirando. ¿Qué estaba pensando mientras yo hablaba? Pensando aquí cómo va la ciudad precisamente, todo el trabajo que venimos haciendo, sí. Y muy oportuno este espacio para que la comunidad sepa de la realidad de la ciudad. Entonces yo hablo de derechos fundamentales. Aquí somos muy constitucionalistas. Y qué dicha, gracias a Dios que hay un programa que le dedica mucho espacio a nuestra Constitución, que es tan garantista, que habla precisamente de satisfacer derechos en nuestro Estado social de derecho. Y cuando decimos social, aquí hacemos siempre énfasis en ello, es porque estamos hablando del ser humano y su dignidad. Entonces, estamos hablando de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, etcétera. ¿Esos derechos fundamentales tienen que ver con los derechos humanos, Carlos Arcila? Sí, claro, son los de la primera categoría y son fundamentales. La Corte, la Constitución los trae, los recoge precisamente en la Constitución del 91, en la Constituyente, donde también trae los mecanismos también para que se apliquen. ¿Cuáles son los mecanismos? La tutela, el habeas data, el habeas corpus, que son los mecanismos para poder garantizar los derechos humanos. Qué bien, o sea, para que no se queden, como decía yo ahorita, en letra muerta esos derechos. Derechos humanos que recordemos también, derechos fundamentales que están antecedidos por los derechos universales humanos, ¿cierto? Que son los de la ONU, 1948 creo. Que precisamente el domingo conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Claro, el domingo 10 de diciembre. Día Internacional de los Derechos Humanos. Así es. Que fueron declarados, ese día fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de los Derechos Humanos porque un 10 de diciembre 1900, es que no estoy bien seguro si 1942 o 1948. 48 fueron declarados los derechos humanos. Muy bien. Carlos Arcila, vamos a hacer un balance de cómo nos fue en cuanto a el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos en la ciudad de Medellín durante el año 2017. Empecemos preguntando, ¿cómo nos fue en general? Pues nosotros hacemos un balance importante, Sabemos que la ciudad es compleja, pero en garantías, en promoción, ha sido muy todo lo que logramos hacer en la construcción de la política pública de derechos humanos y paz. Sí. Logramos con toda la comunidad y las organizaciones ciudadanas discutir la política pública de derechos humanos. No nos dio este semestre para presentarla ante el Consejo. O sea, todavía no hay política pública de derechos humanos en Medellín. Pero se logró construirla para poderla ya presentar el próximo semestre
al Consejo de Medellín, Ajá. que por acuerdo la va a viabilizar. ¿Y qué es, antes de que sigamos, qué es una política pública? O sea, ¿por qué tienen que presentarle ustedes al Consejo de Medellín un proyecto de acuerdo para que sea el Consejo de Medellín el que apruebe una política pública de derechos humanos? ¿Qué tiene de especial eso de política pública? Eso, el decreto 4100 del 2011, que habla de los sistemas municipales de derechos humanos y departamentales. Sí. El gobierno nacional promueve que todos los departamentos y municipios tienen que trabajar en clave de derechos humanos. Sí. Entonces, todo el enfoque de derechos humanos tiene que estar a través de un acuerdo, de una política pública, sí, para que todas las secretarías de despacho, tanto municipales como departamentales, trabajen por la promoción y garantía de derechos humanos. Entonces, todo va a una bolsa, en el término de llamarlo así, para que se promueva y se garanticen los derechos humanos. Perfecto. El Estado es el llamado del garante para que todas estas acciones prevengan y también tengan todo el tema de atención a las poblaciones más vulnerables. Pues todas las secretarías del municipio de Medellín deben, después de que se apruebe la política pública de derechos humanos, deben trabajar, como dice usted, en clave por la defensa, el respeto y la promoción y la promulgación y divulgación y todo lo que se quiera de los derechos humanos para que estén presentes en todas las actividades. Pero además, un elemento importante para que nos vamos a mensajes, los dejo con esto y enseguida usted nos lo complementa, Carlos Arcila. Pero además garantiza que cuando termine Federico Gutiérrez su gobierno, el próximo alcalde de Medellín debe continuar con esa política pública. No es que venga otro alcalde y diga, no me interesa defender los derechos humanos. ¿Para qué se inventaron? Como dijo alguien por ahí. Es que desde que se inventaron los derechos humanos no dejan actuar a la justicia. Ojo con eso. No, política pública que exige que en adelante todos los gobiernos de manera integral respeten, defiendan y promocionen los derechos humanos. Unos mensajes, ya regresamos. Carlos Arcila es el subsecretario de Derechos Humanos del municipio de Medellín. Estamos hablando, nos da la primera buena noticia, es que se tienen ya todos los fundamentos, ¿cierto?, de tipo jurídico, de tipo fáctico, toda la motivación necesaria para presentar un proyecto de acuerdo para que el Consejo de Medellín en 2018 apruebe una política pública de derechos humanos. Y usted dijo ahorita, cuando empezó a responder y nos salió con esta buena noticia, que la situación de Medellín es compleja. Hay que empezar diciendo eso. O sea, la situación de seguridad y orden público de Medellín es tan compleja que a veces es muy difícil cumplir con ese respeto y esa defensa de los derechos humanos en la ciudad. Sí, así es. Sabemos la situación, pero hemos estado dándole la cara, acompañando, resolviendo las situaciones, construyendo precisamente empoderamiento ciudadano para movilizarse en torno a los derechos humanos, que haya conciencia, pero también una línea muy fuerte que es la denuncia, de violación de derechos humanos por actores armados o agentes o funcionarios, y en ese sentido hemos venido haciendo espacios. Un espacio es, por ejemplo, la mesa de trabajo de defensores de derechos humanos, para revisar constantemente sus amenazas, su estigmatización y en casos que se han presentado de asesinatos, y por eso hemos venido revisando su riesgo y acompañándolos constantemente frente a la labor que hacen como defensores de derechos humanos, ya que es una labor digna, muy importante. Garantizar la labor del defensor de derechos humanos, garantizar democracia, es garantizar esa paz cotidiana en el barrio, y por eso hemos estado precisamente con la directriz del alcalde constantemente y el general, poder brindándole atención, seguridad, pero que puedan ejercer su labor como defensores. Estamos hablando de los defensores de derechos humanos. ¿Cuántos defensores de derechos humanos hay en la ciudad de Medellín? Pues hay como unos 150 defensores de derechos humanos. Oiga, labor loable la de ellos, porque es muy riesgosa esa labor. Sí, es muy riesgosa, muy peligrosa precisamente, porque denuncian muchas veces contra los actores armados y precisamente son señalados y amenazados por estos o asesinados. Porque imagínense ustedes un defensor de derechos humanos en un barrio donde se dan cuenta que un grupo armado al margen de la ley, una banda criminal, está violando derechos, ¿cierto? O la policía está violando derechos, ¿cierto? O
funcionarios estatales están violando derechos. O sea, es la antena, la antena siempre prendida para ver dónde se prenden las alarmas, pero ¿frente a qué? Frente a personas muy peligrosas, porque los que violan derechos generalmente tienen esa característica, que son muy peligrosos. Que son muy peligrosos. Precisamente con el tema de fortalecer la relación fuerza pública-comunidad, se lanzó 40 suboficiales de policía expertos en derechos humanos. Ah, qué bien. Para que estén en cada comuna y cada estación, Ajá. ya que precisamente en algunos sectores se han presentado agresiones, violaciones de derechos humanos, y con el general y el alcalde precisamente se lanzó y ya están en todas las estaciones estos policías verificando la operatividad, que los agentes no abusen de autoridad, que respeten pues a la ciudadanía, para mejorar precisamente la confianza institucional con la policía y la ciudadanía. Otra buena noticia, o sea que a los 150 defensores de derechos humanos de la ciudad se suman 40 policías expertos en derechos humanos y ojalá sean más. Oiga, ¿cómo hace una persona para buscar el respeto a los derechos humanos de una persona que vive en un barrio X donde un actor armado es el que está vulnerando esos derechos? Si el actor armado pues no tiene, digamos, ninguna conciencia legal, no tiene para él Estado, para él no existe Estado, diferente que en el caso del policía, porque la policía simplemente entonces hace investigación y sanciona, pero en el caso de los actores armados, ¿cómo se hace? Pues precisamente por las alertas que ha dado la comunidad, que nos han dicho en atentados, en controles o extorsiones y agresiones pues a la comunidad, ya una alerta temprana que los defensores o líderes comunitarios nos dicen, pues inmediatamente entramos ya con la policía. Entra el Estado con la policía. Entra el Estado a controlar. Es muy utópico pensar que dentro de una organización armada haya un poquitico de conciencia de respeto a los derechos humanos, por lo menos de su comunidad. Pues esto ha sido como unos cambios todos y hay sectores que respetan acá, pero no respetan al vecino. Ajá. No les gusta que haya situación de violencia en su barrio, Sí. pero sí agrieden y cometen los delitos en el otro barrio. Entonces eso es lo que ha pasado y es contradictorio. En todo Sí. caso, claro, agreden y vulneran los derechos de las comunidades. Una ley de sometimiento y acogimiento a la justicia en la que los miembros de bandas criminales de la ciudad de Medellín se vinculen, generaría para ustedes un camino, abriría para usted un camino muy bueno para lograr que los derechos humanos se respeten al máximo. Hay que buscar garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, Sí. y entre todos los actores que terminen en el proceso de paz o sometimiento, todo ayuda para la paz y la garantías de la vida. Sí. Sería pues importante, más que todo de los jóvenes y niños que estos grupos armados vinculan, sería poder que no estén allá, sino que estén al lado de la institucionalidad, al lado de O oportunidades. sea, que a usted le gustaría que hubiese una ley de sometimiento y acogimiento a la justicia. A mí me parece que sería importante, no es un tema complejo y difícil. Sí, y además de todas maneras a usted le queda como complicado porque hasta que haya una decisión gubernamental del alto gobierno, del gobierno nacional. ¿cierto? Usted no la puede meter, pero lo cierto es que ya hay un proyecto de ley que, bueno, no ha prosperado, pero pensando en una ley de sometimiento y acogimiento a la justicia. Pero le hago la pregunta de otra manera. ¿Usted cree que habiendo las FARC, habiéndose desmovilizado las FARC, habiéndose vinculado a un proceso de reinserción y reincorporación a la civilidad, por lo menos desde el punto de vista de ese grupo armado al margen de la ley, bajan ostensiblemente las violaciones a los derechos humanos? Sí, yo creo que es importante, es un grupo que precisamente por haber negociado reduce en las subregiones la violencia, y yo creo que eso ayuda precisamente para el tema de los derechos humanos, y es mejor tenerlos acá en la institucionalidad, con todas las contradicciones que eso da. No queremos impunidad, no queremos que haya perdón sin olvido, pero creo que hay que seguir buscando los caminos de la paz, que es complejo y difícil. Muy bien, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, usted nos va a contar detalladamente dos cosas. Primero, ¿cuáles son los derechos humanos que más se violan? ¿Cuáles serían los
propensos, digámoslo así, a ser violados. Y retomamos un comentario que usted hizo al principio del programa, lo de los mecanismos que garantizan el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. Unos mensajes, ya regresamos. Carlos Arcila es subsecretario de Derechos Humanos del municipio de Medellín. Dos noticias, son varias, pero dos pues especialmente. Una, políticas públicas sobre derechos humanos. Eso ayuda mucho más al respeto, defensa y proyección y promoción de los derechos humanos. Y dos, 40 policías expertos en derechos humanos, que podrían ser más, acompañando la labor de cerca de 150 defensores de derechos humanos que hay en la ciudad de Medellín. Y tres, digamos una buena, el compromiso del gobierno de Federico Gutiérrez de hacerle acompañamiento a esos defensores de derechos humanos cuya labor es bastante riesgosa y complicada. Son unos héroes. A mí me parece que son los defensores de derechos humanos, son héroes, son como sacerdotes, son como misioneros, porque, pues una pregunta, ¿qué tienen en la cabeza para decir que se enfrentan al mundo para defender los derechos humanos de gente, obviamente, que está indefensa? Claro, esa es una labor muy importante y que precisamente por que el Estado funcione mejor, para que los actores también se respeten a la ciudadanía, entonces es una labor pues muy importante para poder avanzar en el respeto de los derechos humanos, poder avanzar en la construcción de paz territorial. ¿Pero son héroes o no? Sí, son héroes. ¿Cierto que sí? Son héroes. Eso Es sí, una labor importante. Precisamente el 10 de diciembre. Pues usted es uno de esos, porque usted fue miembro, antes de ser subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno de Federico Gutiérrez, usted hizo parte de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Así es. ¿Usted fue presidente, me parece? Sí, vocero de la mesa, sí. ¿Y por qué? Bueno, usted puede contar rápidamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los lleva a ser ese tipo de personas distintas al resto que se atreven a enfrentarse al mundo para defender los derechos de los demás? Pues yo creo que es como el compromiso que uno tiene ante la vida y el dolor pues que ha vivido, que le ha tocado a uno conocer, sentirlo, y que uno dice no nos podemos quedar indiferentes frente a las violaciones, frente al dolor. Entonces, precisamente lo impulsa a uno y a veces es osado, hasta el riesgo que pasa, y uno ver muchos defensores y amigos que han caído precisamente por promover y garantizar los derechos humanos. Acaba de recordar usted una frase de Mahatma Gandhi: no, más o menos, no me da miedo o rabia o la palabra que ustedes quieran ponerle, la maldad de los malos. Me preocupa y muchísimo, me aterroriza, o la palabra que ustedes quieran por encima de la primera, calificativo, me aterroriza, por decir esa, la indiferencia de los buenos. Ustedes no son indiferentes. Así es, no somos indiferentes precisamente. Bueno, ¿cuáles son algunos derechos más violados acá, Carlos Arcila? Pues hay varios hechos victimizantes, sigue la vida Sí, sigue primero que se... Un derecho fundamental, derecho humano, la vida. ¿Cuál más? El otro es la movilidad, presentamos el tema del desplazamiento. Desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado, precisamente, que es un derecho... Eso se da mucho aquí, desplazamiento intraurbano. Intraurbano. ¿Cierto? Que es distinto al desplazamiento, por ejemplo, de las guerrillas y los paramilitares, que desplazaban a las familias campesinas y tuvieron que llegar a la ciudad de Medellín a engrosar los cordones de miseria. Aquí, de un barrio, desplazan para otro barrio. ¿Cierto? ¿Qué más? El tema de la niñez, la explotación. Con prostitución, por ejemplo. Prostitución, el maltrato, la vinculación al conflicto. Sí. Es otro que se da mucho. El tema de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? El maltrato, homicidio, asesinato con las mujeres. Feminicidios, entonces. Porque no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. Así es. Son feminicidios cuando, por ser mujer, específicamente, son asesinadas. ¿Cierto? Bueno, ahí van cuatro. Un quinto derecho humano fundamental. A ver, otro quinto... Bien, que se ha violado aquí en Medellín. Pues, a ver... Homicidio, desplazamiento intraurbano, violencia contra la infancia y a la adolescencia y violencia contra la mujer. ¿Cuál sería otro? A ver, otro. Pues esos son los más... Los que más... Bueno, y otro, desde el punto de vista del Estado, estos son muchos de los grupos armados, desde el punto de vista del Estado, cuando un policía llega
a abusar de la autoridad, ¿qué tipo de violaciones se generan? Ahí es pues, la agresión pues, que se da contra el ciudadano o también viceversa. También los ciudadanos agreden al funcionario público. Oiga, porque es que es otro aspecto que hemos visto acá. Sencillamente ya un policía no puede entrar a ciertos barrios a cumplir con su deber porque toda la comunidad extrañamente se le va en contra a la institucionalidad, defendiendo la delincuencia. Eso también es un tipo de violación, ¿o no? Sí, sí, claro. Y el otro es la vinculación de niños al conflicto armado. Exactamente. Ese es el otro que nos faltaba. Y hablemos de los mecanismos. Habla de la tutela. La tutela es un mecanismo, es constitucional, artículo 86 de la Constitución creo que es, que permite que los derechos fundamentales, como estos que hemos mencionado, sean defendidos de manera rápida por la justicia. Sí, así es. La acción de tutela es muy importante, es un mecanismo de protección de derechos humanos y en la ciudad y en el país ha cogido un auge muy fuerte precisamente por la violación de derechos fundamentales y la comunidad se ha apoderado muy fuerte de este mecanismo y constantemente son tutelas precisamente por las violaciones de derechos humanos. Bueno, ¿qué otro mecanismo? Está el habeas data, el habeas corpus. ¿Cuál es el habeas data? El habeas data es cuando usted está en los reportado y no lo han querido sacar. Entonces usted, a data crédito, por ejemplo. Ajá. Entonces usted aplica el habeas data para que pueda usted salir de estas centrales. ¿Y el habeas corpus? El habeas corpus es cuando usted está detenido por un tiempo de más de 36 y no ha resuelto su situación jurídica, inmediatamente usted puede aplicar al habeas corpus para que le den la libertad. 36 horas, lo retienen, no le resuelven, usted invoca el habeas corpus y lo tienen que dejar en libertad. Y como estamos hablando de un Estado social de derecho, entonces la justicia tiene que cumplir. Así es. Tiene que cumplir. Bueno, pues la Personería de Medellín, para cerrar, Carlos Arcila, pues digamos que ha lamentado que el año 2017 pues, no haya sido lo mejor en respeto a los derechos humanos, pero están trabajando fuertemente. El alcalde mismo ha dicho pues que los homicidios, por ejemplo, han aumentado en algo y el alcalde se ha puesto la camiseta. Puesto la camiseta y detrás de él ustedes para pues, lograr mayor seguridad y mayor tranquilidad en la ciudad de Medellín y detrásito mayor respeto a los derechos humanos. Así que le deseo mucha suerte para lo que viene en 2018. Ojalá les vaya muy bien por el bienestar, por los derechos humanos de la gente. No, claro, agradecerte. El otro punto que logramos fue la graduación de 130 líderes formados en derechos humanos y paz, la primera técnica en Colombia. Y que son líderes comunitarios y sociales que van precisamente a ser defensores en el territorio. Y ese fue un gran logro que se hizo y están graduados y ya capacitados para los barrios. Excelente. Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces ahí, bueno, terminando con buenas noticias, 150 defensores de derechos humanos acompañados por la administración, 40 policías expertos en derechos humanos y 130 graduados en derechos humanos. Y paz, que entran a reforzar el grupo de héroes. Si yo voy a calificar el programa hoy o a titular, diría un año de héroes, una vida de héroes, que son los defensores de derechos humanos. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que vuelve a las 7 de la noche los lunes, martes a viernes, 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45, Germán Mendoza les entrega toda la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.